taller ponga en práctica el ejercicio que se les está enseñando. Es decir, que hay una participación activa durante el taller. Por un lado, eso. Por el otro, buscar que los talleres nosotros los creemos bajo esas líneas y que lo enviemos a los diferentes tutores y consejeros a nivel nacional, tipo B-Learning, donde se les entrega el material, el consejero lee el planeador y lo organiza y lo desarrolla tal cual como está en el planeador. Queremos hacer lo mismo con los talleres. De tal manera que sea un tutor quien lo ejecute en X escuela ya en el centro del Chocó, por ejemplo, o sea el mismo consejero, manejemos la misma línea y lo hagamos bajo una organización lógica usando, repito, herramientas tecnológicas que nos permitan que el ejercicio sea más práctico. Así las cosas, entonces primero lo que estamos haciendo es una reunión con todos los directores de curso. Ya nos hemos reunido con pensamiento lógico matemático, también con competencias comunicativas, ahorita con cátedra unadista, y lo mismo vamos a hacer con nosotros los talleres, de tal manera que con el director podamos ver aquellas cosas que de alguna manera les está aportando el PAC de manera positiva, pero también qué elementos pudiéramos mejorar dentro de los talleres, que los tutores y los directores hayan visto cuando el estudiante de primera matrícula llega a su curso. Estoy hablando de los cursos básicos. En este caso, para Camino al Éxito, pues, cátedra unadista. Y adicional, creamos una encuesta que ya está finalizada de 10 preguntitas que le vamos a enviar a los diferentes tutores que ejecutan el curso para que ellos, a partir de esa encuesta, también nos dejen ver algunas luces que nos permitan tomar como sustento teórico y decir, bueno, esto es lo que necesita el curso para replantear el taller, esto es lo que estamos haciendo, estamos mal, estamos bien, hay que darle vuelta al asunto y como sea llegar a una propuesta más objetiva. Al mismo tiempo vamos a revisar obviamente las guías de cada curso. En el caso de cátedra unadista pues las conocemos muy bien. De hecho, obviamente es el curso donde más familiarizado estamos. De alguna manera tendríamos ya una lógica más clara. Y de otro lado vamos también a revisar pues todo lo que es el sílabus de cada curso e incluso vamos a revisar las preguntas de la prueba de caracterización con respecto a esta competencia, Camino al Éxito unadista, para, con esos insumos, repito, encuentro con director, encuesta con los tutores de ese curso básico común, revisión de guías y revisión de prueba de caracterización, tengamos insumos teóricos para decir esto es lo que deberíamos proponer en el taller, en este caso, Camino al Éxito, que va a responder de mejor manera al curso, que va a tener más lógica con el curso, que va a ser más interactivo para el estudiante, que va a permitir que el estudiante sea actor activo, en fin. Grosso modo, ese es el contexto y por eso la reunión en este momento, Andreita y estimadas codirectoras de la cátedra unadista. Edwin, le doy la palabra. Micrófono, Edwin. Buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan? ¿No? Buenos días, Edwin. Te escuchamos muy bien. Hola, mis líderes, mis queridas líderes. Bienvenidos a esta pequeña reunión. Pues ya, como decía Alonso, pues precisamente desde los talleres del PAC, que ustedes saben que son talleres de nivelación, una de las competencias que se trabaja es el taller que se llama Camino al Éxito unadista. Aquí les pido una disculpa. Estas son las preguntas que nosotros íbamos a trabajar. El taller de Camino al Éxito es un taller, como ustedes saben, de tipo psicológico, donde pues se pretende fortalecer esas habilidades que tienen los estudiantes al iniciar. Pues también vemos como importantes esas habilidades blandas que tienen los estudiantes inicialmente. Entonces, esos talleres, por ejemplo, los últimos 3 talleres que se trabajaron, estaban enfocados en hábitos de estudio, en habilidades socioemocionales y en un tema final que fue el proyecto de vida. En ese orden, nosotros queríamos aprovechar para preguntarles a ustedes como codirectoras y directora de la cátedra, ¿qué conocimientos ustedes consideran que se esperan que tengan los estudiantes al iniciar ese proceso académico? Bueno, Edwin, mira, inicialmente cuando nace Camino al Éxito unadista,
digamos que lo primero que digo yo es, vamos a hacer un cuarto B-Learning, porque el camino al éxito unedista tenía un enfoque, si bien no lo he dirigido, tenía un enfoque como a mostrarle al estudiante el modelo, la modalidad, poder acompañarlo como en ese primer proceso, en esas primeras semanas. Y yo decía, hace parte también como de esas intenciones, o más que intenciones, esas propuestas que tiene la cátedra. Hoy me gusta la articulación porque siento que Camino al Éxito Unadista debe sopesar la incertidumbre del estudiante, el miedo que tiene a una plataforma, la ansiedad que le puede generar una modalidad a distancia cuando llega algo desconocido. Entonces, este escenario sé que se da antes de que arranque la actividad académica. Se espera o sea, que tengamos talleres de plan de acción y luego arranque toda la programación académica. ¿Es así o estoy equivocada? Es así. Andreina, es así, aunque en este periodo Anita y el equipo le dio una vuelta al pack, no lo dejó en la primera semana, sino que lo repartió en 4 semanas durante el primer mes académico, hasta el punto que la semana pasada terminamos los talleres del pack. Bueno, entonces aún mejor. Camino al éxito unadista es un complemento a esas competencias que queremos lograr en el estudiante durante sus 16 semanas de estudio. Si lo vamos a proyectar entonces en 4 encuentros o seguramente en un solo encuentro donde hayan 4 grupos diferentes, o si va a ser secuencial, ¿sí? Que el estudiante que llegue al primero pueda irse al último, y lo que siempre hemos querido evaluar con plan de acción, y que si les soy sincera, cuando nació plan de acción no era nada, era el terror de la consejería. Nosotros tuvimos a plan de acción un tiempo, luego llegaron las expertas pedagogas y le dieron un giro que nada que ver, luego ya empezamos a direccionarlo sobre esas competencias básicas y queremos como que ese plan de acción pedagógico tenga esa fuerza para el rol del consejero académico. ¿Sí? Si bien acompañamos la cátedra, ¿qué hacemos adicional o cómo logramos esa articulación que ya se está empezando a ver con esas competencias básicas? Eso en cuanto a historia. Yo no sé si Lina recuerda cuando Sara tomó plan de acción, cuando un grupo y decíamos, pues es que plan de acción, pues para eso está en ese tiempo el curso, que era proyecto pedagógico, y es que para eso está, no. Entonces, Camino al Éxito debe tomar esas incertidumbres que le puede generar la educación a distancia al estudiante y poder ser parte de sus primeras semanas. Es el puente de comunicación entre la inducción o la inmersión y la cátedra. Siento que eso es este taller de plan de acción. O si lo vamos a llamar taller, sí, lo vamos a llamar un taller. Entonces, si lo llamamos taller, este taller es el puente para que al llegar a la cátedra el estudiante entienda que va a tener que definir sus hábitos de estudio, su planeación, que va a reconocer el génesis de la universidad, que vamos a tener retos, que vamos a tener desafíos. O sea, que no toquemos por ahora en esas semanas el abordar hábitos de estudio, planeación, porque siento que cuando llegan a la cátedra, pues me están diciendo lo mismo, pero en un taller. ¿Sí? Okay. Entonces, siento que son como esas temáticas cuidadosas. Es mi opinión. No sé quién más quiera tener su visión de lo que sería este tema. O si ya hay una propuesta y yo no la he escuchado, que también es, ¿no? Rodrigo levantó la mano, Edwin, y luego Lina. Sí, es que no puedo verlos, pero sí, Rodri, si quieres, activa el micrófono y nos cuentas. Bueno, buenos días para todos, apreciadas líderes, espero estén muy bien. Bueno, yo tengo una inquietud porque con el ejercicio que se hizo el periodo pasado de el análisis estadístico, pues no salió muy bien el resultado, y bueno, dentro de lo limitado que es de pronto ese análisis, no se descubre claramente cuáles serían esas variables que están generando una correlación inversa.
En ese orden de ideas, pues digamos que dentro de las conclusiones se dejó como suponiendo que se trata de una evaluación de impacto, este proceso de taller tiene que tener unos contenidos, unas temáticas, unas estrategias que generen habilidades en el estudiante para superar un curso determinado, ¿sí? Entonces, cuando yo pensaba en cátedra unanista, pues me surgió la idea, me surgió la duda de si específicamente iba directamente a cátedra unanista, y en ese orden de ideas, pues claramente las competencias tienen que apuntar necesariamente a que cuando llegue a cátedra, pues obviamente supere cátedra sin ninguna dificultad. O teniendo en cuenta la importancia del contenido que se maneja, vendría a ser como uno de los talleres, de acuerdo a lo que está diciendo Andrea en este momento, más importantes, porque una de las dificultades que tienen la gran mayoría de los estudiantes en el mundo entero con respecto a la superación de un proceso de formación es más de tipo personal. Hablamos de competencias blandas, que tienen que ver con el manejo del estrés, cómo afrontar ciertas situaciones relacionadas con el ámbito educativo, y en nuestro caso particular, aún más teniendo en cuenta nuestro modelo, que sin lugar a dudas sigue siendo enigmático para muchos estudiantes, muy diferente a lo que se imaginan cotidianamente, y por tanto una serie de componentes personales podrían estar generando dificultades en la adaptación al proceso formativo. En ese orden de ideas, pues claramente lo que tenemos que hacer previo es un análisis de contenidos, digamos, que nos permita sustentar cada uno de esos componentes en pro de que no solamente superen cátedra unanista, sino que estos contenidos le apunten en términos generales a superar todo su proceso de formación. Ahí el reto es un poco más grande, teniendo en cuenta que, como ya lo mencioné en esa estadística, se está hablando desde componentes claros a nivel teórico, a nivel de contenido, porque las variables que se evalúan allí cuando hablamos de una correlación son internas, y eso tiene que ver es más con ese diseño conceptual versus el diseño del contenido de cada uno de los cursos que estaba a cada curso que le apunta. Digamos que ese sería como el tema. Y pues obviamente ahí ya es un poco más reducido en el sentido de que se ve en cátedra y cómo lo vamos a potenciar desde el curso particular. Entonces, si es lo segundo, es decir, en nivel macro, ya nos toca es extendernos y pensar obviamente en cómo se puede evaluar este impacto, porque ya tendríamos que mirar cómo cátedra unanista, desde el contenido que se genere, le va a pegar en términos generales a una superación de todo su proceso, no solamente de cátedra unanista. Entonces eso ya implica medir, tener en cuenta obviamente cada una de las variables, componentes claros desde el proceso de formación, y ahí sí generar un diseño claro para a futuro poder medir ese impacto. Gracias. Gracias, Rodrigo. Andreita, perdón, antes de darle la palabra a Lina y a Anita en este orden, respecto a lo que hablaba Rodrigo, ¿me confirma si están viendo mi pantalla, Edwin, de estadísticos? Sí, señor, sí se ve. Sí, Aloncito. Sí, es lo que decía Rodrigo, es que Rodrigo nos ayudó a hacer un análisis estadístico. Descargamos toda la base de datos del 16.1, 16.2 y 8.3 de 2020, de estudiantes que asistieron a talleres del PAC versus estudiantes que aprobaron los cursos básicos comunes, que para este ejemplo es estudiantes que asistieron a talleres de camino al éxito unanista versus estudiantes que aprobaron cátedra unanista en esos periodos. En este caso les estoy mostrando la tabla del periodo 16.1, porque lo analizamos por periodos. Y tal cual como lo dice Rodrigo, pues una correlación negativa, porque fíjense que dentro de la muestra tomada, 403 que no asistieron a ninguno de los talleres tuvieron una aprobación del 91%, es decir, 770 estudiantes aprobaron cátedra unanista sin que hayan asistido a ninguno de los talleres del PAC, en este caso del camino al éxito. Con respecto a lo que asistieron a un taller, que estamos hablando de una muestra de 276, 244 aprobaron, es decir, un 88%. Quienes asistieron a 2 talleres, hubo una aprobación de 140, que la muestra, aprobaron el 75, casi 76%. Y los que asistieron a 3 talleres, una muestra de 67,
hubo una aprobación del 80%, es decir, 54 personas aprobaron. Luego, si vemos, hay una correlación negativa porque a mayor talleres del PAC de Camino al Éxito, menor aprobación. Y, en cambio, los que no asistieron, pues tuvieron una aprobación inclusive más significativa, 91-92% versus los que sí asistieron. Aquí, obviamente, Rodrigo le hizo el análisis respecto a la correlación y, por supuesto, es negativa porque a mayor taller, menos porcentaje de aprobación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos mal? ¿Que los talleres no están sirviendo para nada? No. De hecho, lo veíamos en pensamiento lógico, que sí hay una correlación positiva, que a mayor taller, mayor aprobación. También lo vimos en casi, ¿cierto, Rodrigo? En todos los demás talleres hubo en su mayoría una correlación positiva, obviamente con algunas cosas por ajustar. En cátedra no. También yo le decía a Rodrigo, pero Rodrigo, revisemos aquí otras variables. También hay que de repente analizar y decir, bueno, eso quiere decir que los talleres de alguna manera no generan esa correlación positiva, pero que sí hay otros factores positivos que están llevando a que la aprobación de cátedra analista sea positiva. ¿Cuáles? El acompañamiento del consejero académico, que es constante, la flexibilización de los procesos en segundas entregas por parte del consejero, ¿sí? Los mismos encuentros en Skype que hoy día se hacen en Meet, que están llevando a que el estudiante apropie y apruebe el curso. Es decir, porque aquí la aprobación no es que esté mala, de hecho, la cátedra analista está por encima del promedio de los demás cursos, es una aprobación buena. Pero los talleres de alguna manera no están impactando esa aprobación. ¿Por qué? Pues yo creería, y espero no equivocarme, que es porque la tarea del consejero se está haciendo bien. Y entonces esas otras variables de acompañamiento llevan a que aprueben y no necesariamente los talleres. No sé si me hago entender allí y si quieren decir algo, escuchamos ahora sí a Lina y a Anita. Sí, señor. Gracias, Alonso. Pues es que en relación con lo que mencionaba Andrea, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en alguna ocasión en el PAC, bueno, en esa época no se llamaba Mesas, no sé cómo se llamaba, que estaba Sara. Y recuerdo que en algún momento se había planteado, no sé si André lo tienes presente, crear el PAC como si fuera un nodo virtual. En esa época iban a ser todos nodos. Y dijimos, bueno, pero ¿esto qué sentido tiene? Si necesitamos es algo que sea medible, que sirva para el acompañamiento del consejero y demás. Entonces recuerdo que realizamos un ejercicio de fundamentación teórica, que incluso tengo por acá el documento, de por qué reforzar ciertas competencias. Entonces, bueno, todo esto empezamos a indagar en lineamientos nacionales, internacionales, contrastando con el mismo PAP solidario, y se establecieron pues esas competencias básicas, genéricas, donde aún no estaba lo de camino al éxito unadista, porque finalmente pues es algo propio de nuestra modalidad y pues no existía un referente como tal. Pero lo que se estaba abordando en esa época y que creo que es importante tener presente, por ejemplo, que una competencia que se nos quedaba afuera de las que contempla el MEN, de esas competencias genéricas que los estudiantes deben desarrollar durante todo el sistema de educación, ¿cierto? En diferentes niveles. Entonces estaba, por ejemplo, el de competencia ciudadana, que era una competencia que se nos quedaba por ahí afuera y que ahora pienso, pues se relaciona directamente con lo que tiene que ver con la cátedra, de acuerdo pues a este nuevo enfoque que se le ha dado, y pues a la esencia social comunitaria de la universidad. Finalmente se hablaba de que la universidad tiene tiene un campo de formación básico común y dentro de ese está la formación social solidaria también, que era algo que se quedaba por fuera, y la formación investigativa. Entonces, cuando surgió Camino al Éxito Unadista, como que quedamos, de pronto las personas que alcanzamos a vivir ese proceso, bueno, ¿y de dónde sale? ¿Y cuál es la fundamentación teórica? Y sí se sentía como algo repetitivo de lo que es la cátedra unadista, como que no se le veía mucho sentido, porque pues sí, la idea, como dice Andrea, es que se convierta en ese puente, pero que haya un elemento diferenciador claro. Yo la última vez estuve ahorita en 16.4 estuve en el taller, tuve la oportunidad de acompañar el taller que realizó Nata Pira sobre proyecto de vida.
Y me pareció muy interesante porque, bueno, ella realiza pues un ejercicio práctico, utiliza diferentes herramientas y le muestra como toda la estructuración de algo real, concreto, y vi que tuvo un impacto positivo en los estudiantes, tal vez por el enfoque que ella le dio y demás, y teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, proyecto de vida es algo que no estamos tocando directamente dentro de la cátedra, pero que sí parece ser, sí es algo fundamental dentro del estudiante. Y algo que también me parece importante es que, por ejemplo, en la inducción nosotros abordamos pues una serie de temáticas, pero hay que tener presente pues que todos, básicamente todos somos herederos del modelo de educación tradicional, hemos pasado no sé cuántos años encerrados en una aula virtual y hacer ese cambio pues es extremadamente drástico, ¿no? Se me ocurría a mí ahorita que pues un ejercicio que permita y que se articule muy bien con lo que es la cátedra, porque ahorita la cátedra pues se le da ese enfoque que reconozca muy bien el modelo, que reconozca muy bien el PAS, pero desde una parte un poco más sentida. Brindarle al estudiante la posibilidad de empezar como a Ya, hacer ya. esa transición progresiva, ¿cierto? A este modelo de comprender ciertos elementos de este modelo, me parece que es algo interesante. Siempre nosotros hablamos de, por ejemplo, abordar temas como los mitos de la educación a distancia, de cómo desmentirlos, del peso que trae en nosotros mismos porque creemos en eso. Además, porque si uno le pregunta al estudiante por qué opta por la UNAT, hay unos que son muy convencidos del modelo, pero hay otros que es por recursos económicos, por la disponibilidad de tiempo, y esa medida que van avanzando, que empiezan a creer en el modelo, pero siempre van con esa predisposición. Y por ejemplo, lo abordamos un poco en lo de Conoce a tu consejero, cuando les presentamos ese videito de las etapas de adaptación de la modalidad de educación a distancia y empezamos a preguntarle, ¿tú en qué etapa estás? Y finalmente todos están en esa de confrontación que es así dura en ese momento, ¿cierto? Entonces me parece tal vez bueno que este escenario se convierta en eso, como en esa apertura al modelo, en los hábitos de estudio pues están trabajando directamente dentro de la cátedra, pero más allá de eso es como romper ese paradigma con el que viene el estudiante y que es pesado hacerlo, ¿cierto? Es difícil hacerlo por la carga que tiene el sistema de educación tradicional en nosotros, que se convierta tal vez en ese escenario de transición y pensando en esa conceptualización que hicimos ya hace bastantes años sobre el PAP, de pronto incluir algo también que tenga que ver con esa formación social solidaria y con las competencias ciudadanas, que es algo que quedaba por fuera, que ha quedado por fuera del PAP en todo momento y que es una de las competencias genéricas que se contemplan desde el ICFES y desde el Ministerio de Educación Nacional. Creo que podría ser ese el camino sin que se convierta en algo, como dice Andrea, repetitivo de lo que es la cátedra. Les voy a compartir el documento porque no sé si ustedes tengan acceso a él, se los voy a compartir para que le echen una revisadita a la fundamentación que dimos en ese entonces, pues que ya tocaría actualizarla, pues porque ya han pasado añitos, pero creo que puede servirles de base. Gracias, Lina. Edwin, damos la palabra entonces a Anita y luego a Andreita. Anita la bajó, se asustó, entonces Andreita. Ah, ya. Me cansé de tenerla levantada. Bueno, sí, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Lina. Desde ese taller, que creo que es la tercera sesión en la que hablamos de unadistas altamente efectivos, es muy importante tocar esos temas de esa entrada a la universidad, o sea, cuál es su motivación. De hecho, la semana pasada nosotros desde Cátedra estábamos en una capacitación donde hablábamos un poquito de eso, de la motivación intrínseca del estudiante, que no puede ser una motivación externa, como es que necesito el diploma para trabajar en otra parte, etcétera, sino que el estudiante tiene que ver por qué está específicamente acá en la UNAM, por qué no está en otra universidad, no porque le tocó, sino cuáles son esas ventajas de estar acá, qué competencias va a desarrollar, cuál es su motivación intrínseca acá en la UNAM. Entonces yo creo que en ese taller sí es importante tocar esos temas, motivación,
Hábitos de estudio, si bien lo estamos tocando en la cátedra, yo sí creo que desde el PAC se podría trabajar un poco más relacionado en cuanto a la reflexión de por qué es importante que el estudiante adquiera esos hábitos de estudio. O sea, no centrarnos en cuáles son, cómo organizar su tiempo, porque pues de hecho hace parte de esa primera actividad en cátedra, pero sí el que pueda comprender por qué son necesarios, porque está en una modalidad a distancia, porque es diferente, porque va a romper sus rutinas y por supuesto pues cómo va a entrar a enfrentar todas esas nuevas situaciones para él, que es un proceso totalmente distinto y como lo decía Lina, en ese taller de unadistas altamente efectivos se muestra en qué fase están los estudiantes y entonces en ese momento ellos están en esa fase crítica donde no puedo con esto, esto es otra cosa, no sé qué hacer, entonces ahí es donde el PAC creo yo que desde Camino al Éxito tiene que entrar. Otra cosa es que ya se las había mencionado aquí a los compañeros del PAC, pero también le digo delante de mis compañeras de la cátedra, y es que hay que darle una vuelta a esos talleres porque a diferencia de los demás, donde estamos trabajando competencias disciplinares, acá estamos hablando de habilidades socioemocionales. Y en ese sentido creo que los talleres no pueden ser diapositivas, no pueden ser hora y media de explicación de qué es una habilidad socioemocional, que no puede ser así, tiene que ser algo donde el estudiante se sienta inmerso en el taller, donde pueda vivenciar lo que se está hablando y a partir de lo que se está realizando de modo práctico, él mismo conceptualice. Creo que el concepto ahí es como lo último que se debe abordar, sino que permitirle al estudiante vivir como traer a su contexto todo lo que se está hablando, o sea, hacerlo práctico, no es solamente hablar de hábitos de estudio, pongo el ejemplo, o de habilidades socioemocionales, sino qué necesita él en este contexto de la UNAD, qué está viviendo, saber que lo sabemos, que estamos con él y que gracias a lo que él pueda aprender en ese taller, pues puede continuar ese camino que empezó con nosotros en la UNAD. Creo yo que eso es como lo importante. Y finalmente también otro tema que sí creo yo que nos hace falta y puede estar relacionado con lo que hablaba Lina del tema de la solidaridad es el trabajo colaborativo. Creo que aún nos hace falta fortalecer mucho más las habilidades del estudiante, de esa empatía con los demás, de que pueda reconocer por qué es importante ese trabajo colaborativo, por qué existe en la UNAD y cómo abordarlo, cómo abordar esas dificultades que se presentan, porque no es sencillo trabajar con otros que ni siquiera están ahí, no los conocemos, no interactuamos constantemente. Entonces, esos son temas que creo que puede abordar el Camino al Éxito unadista. Gracias, Anita. Andreita, y luego Ivy. Sí, Aloncito, escuchaba a Lina, escuchaba a Ana y digo, yo hace poco leí un documento que voy a compartir con ustedes que se llama, bueno, es habilidades blandas, sí, habilidades blandas necesarias para la formación integral del estudiante universitario. Y creo que ese es el camino. Hemos hablado de competencias ciudadanas, hemos hablado de competencias básicas, hemos hablado de esas expectativas que se generan de un estudiante que llega nuevo a la universidad y a nosotros los humanos nos gustan que nos hablen claro, ¿sí? No, cuando nosotros los unadistas, quienes trabajamos para la UNAD, tenemos un lenguaje muy complejo. Nos llevamos al estudiante por un camino del metalenguaje que sí es necesario, pero que requiere un proceso. Si uno como llega docente nuevo y a uno le hablan en esos términos, uno las primeras semanas queda chocado contra el mundo porque empieza uno, bueno, la ex, a otro le dicen la ex, todavía hay gente que le dice la SASH, no dicen SBTI, sino la STBI, cosas así que uno dice, gente que lleva tantos años todavía no lo ha logrado. Eso se parte de una apropiación del lenguaje. Y hablando de esa apropiación del lenguaje, qué bueno que nuestros estudiantes cambiemos ese concepto de las habilidades blandas como habilidades blandas, pues a uno le dicen
cualquier tecnicismo y uno ya empieza a hacer sus imaginarios y qué bueno que nosotros podamos tener ese impacto de decirle al estudiante, vamos a prepararnos para un mundo laboral en donde vamos a trabajar tus emociones, uno ya sabe cuáles son las emociones y empieza uno con un taller muy al estilo coach, muy al estilo de llevarlo a que él mismo encuentre sus respuestas. Siento que ahí es donde nosotros debemos dejar de ser un poco autoritarios frente al conocimiento y dejar que ellos empiecen a brotar con ese discurso que tal vez los va a llevar a tener ese metalenguaje unadista, que los va a llevar seguramente a ese proceso que poco a poco vamos empapando al estudiante. Entonces, este documento de habilidades blandas hace un recorrido muy, muy bueno frente a lo que son las habilidades cognitivas, frente a lo que son esas prácticas preprofesionales, a una vinculación con la comunidad. Parte de lo que decía Ana de ese trabajo colaborativo es que yo no voy a trabajar solo, ¿sí? A menos que monte, no sé, una tienda y pues en la tienda atiendo yo y ya nadie más, pero creo que como profesional nadie está esperando eso. Siempre queremos por el camino de la administración formar una empresa o trabajar para una empresa donde yo necesito tener unas habilidades básicas, en el área de la salud donde yo necesito sí o sí comunicación, y cada estudiante en su profesión va a tener que ir despertando esas habilidades de contacto con el mundo, con unos contextos diferentes, y allí creo que hace parte también este documento de lo que nosotros hablamos en la UNAD, de cómo esas competencias para la vida, esas competencias del bienestar, esa autonomía emocional que tanto le pedimos al estudiante, viene a ser eso que nosotros hoy aquí como equipo de trabajo y como profesionales le vamos a llamar habilidades blandas, pero que en el discurso para nuestros estudiantes debe ser muy sencillo y que debe ser en esa interacción de cómo lograrlo. Entonces voy a compartir el documento, tal vez pueda ser un buen punto de partida y ya lo que se transforme allí. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que nosotros tenemos que tener dos habilidades en nuestro discurso. La cátedra unadista es nuestro eje pedagógico como rol de consejeros académicos. Sin la cátedra no existiríamos como consejeros y seríamos otro tipo de contrato, que no viene al lugar a hablar de eso. Pero nuestro eje fundamental es la cátedra, sí. Pero estos talleres deben ser un riel paralelo a los estudiantes nuevos, que todavía se nos está quedando un mínimo porcentaje de estudiantes que no matriculan la cátedra, pero ese mínimo porcentaje también es de nuestra atención, también tiene parte de una asignación de centro. Y cuando nosotros llamamos a los estudiantes a estos talleres o a hacer participación de un plan de acción, le estamos diciendo a la universidad, son aquellos estudiantes de primera matrícula que cuando llegan los vamos a orientar por este camino, que si nos enfocamos mucho hacia lo que van a encontrar en la cátedra y que si no la tienen, incluso puede volverse un factor de desmotivación. ¿Sí? Entonces, ser muy, muy cuidadosos en eso. Entonces, creo que era lo que tenía por agregar y ya escucharía a Edwin y a Aloncito. Edwin, gracias, Andrei. Bueno, Alonso, yo no sé si tú estás de acuerdo precisamente de la diapositiva que presentamos ahorita, casi todo lo que íbamos a preguntar está en lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, digamos que algo que personalmente, digamos desde la experiencia, nosotros siempre hemos hablado es que esa educación para todos viene, quiere decir que también vienen personas de diferentes contextos, y al venir de diferentes contextos también vienen con diferentes situaciones personales. De pronto, digamos, nosotros coloquialmente hemos hablado entre compañeros, decimos, ¿cómo hacemos para que aterrizar al estudiante y que se dé cuenta que está en un proceso de educación superior? Viene de una educación secundaria en que no sabemos de dónde viene, cuáles han sido sus dificultades, el modelo de educación secundaria que tuvo, y de pronto podría llegar a ser aquí, no sé si están de acuerdo, aterrizar un poco ese escenario también a esa realidad de lo que es la educación superior, a la que no se va a enfrentar con temor, sino que le va a ayudar a superarse en ese proyecto de vida que tiene. La segunda cosa que me gustaría sumarle, digamos que nosotros en la cátedra particularmente tenemos lo que hablamos de los B-Learning, hablamos de la cátedra, fortalecer aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, pero damos un barrido muy generalizado, ¿no?
Entonces, de pronto, sumándole a eso que dice Ana María a fortalecer el aprendizaje colaborativo, podría llegar a ser también que esos talleres de camino al éxito también fortalecieran lo que significa ser autónomo, la autonomía, porque realmente la autonomía es como esas partes fundamentales para que podamos nosotros hacerle ver al estudiante que va a estar en un proceso donde no va a estar solo, pero que al mismo tiempo esto le va a servir como una competencia a futuro, que va a ser una competencia laboral, una competencia personal que le va a servir. Me parece, creo que digamos que lo que ha pasado con Camino al Éxito, ustedes me desmienten si estoy equivocado, es que precisamente lo hemos tomado muchos profesionales en psicología, diversos profesionales en psicología, y vamos a hacer un taller. Yo creo que esto sería bueno para el estudiante, pero no nos hemos sentado a hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, que es ver realmente qué es lo que se necesita para que el estudiante realmente inicie su proceso académico con nosotros. Gracias, Edwin. Perfecto, creo que sí, que Edwin ha hecho un resumen bastante claro, y es que hasta aquí hay tres cosas concretas a partir de lo que han dicho. Primero, que entonces queremos que los talleres sean participativos, donde el estudiante haga una praxis del ejercicio y, como dice Anita, genere su propia conceptualización. Edwin, ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta. Segundo, que no sea entonces una repetición de lo que van a ver en cátedra unadista, sino que complemente esas primeras herramientas que el estudiante necesita al ingresar a nuestro modelo y que lleve a que apruebe la cátedra unadista sin ser entonces una redundancia. Y tercero, que debemos partir entonces de la necesidad del estudiante y no de la conceptualización que los psicólogos aquí creen que es oportuno impartirles como conocimiento. Luego, dichas estas tres cosas, creo yo que vamos por la misma línea, porque así lo habíamos hablado al interior del equipo PAC, y es que por eso queremos darle la vuelta a los talleres para que precisamente, no, como lo decía Anita, no sea la conceptualización, sino un ejercicio más práctico de la necesidad. Y ahí, como todos nosotros conocemos de primera mano cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, porque los acompañamos prácticamente de la mano, pues mirar cuáles serían esos tres talleres que le apuntan, que tienen hilo obviamente con la cátedra unadista y que nos permite hacer el ejercicio práctico. Porque Andreita y compañeros, ahí les comparto, no les había dicho de entrada, pero nos acompaña Rodrigo, Ginette y Paola, porque también nos acompaña, creo que María Arianet, que nos va a estar, ellos desde el rol de consejeros, psicólogos, nos van a estar ayudando con esa transformación de los talleres en cabeza de Edwin, porque al interior de la mesa PAC nos hemos repartido en un líder de la mesa que va a estar acompañado por un equipo de consejeros que le van a ayudar a montar esos talleres. Por eso están aquí ellos escuchando muy atentamente para darle la transformación de vida a estos talleres. Luego hasta aquí, no sé cómo vamos, creo que ya hemos abordado los temas de la diapositiva. Aloncito, nos falta un tema. Lo que pasa es que mientras tú hablabas estaba copiando todo lo que se les ocurrió en el chat, entonces ya lo tengo guardadito en un documento. Nos falta una sola cosa, mis líderes, y es que nosotros queremos hacer una encuesta con los tutores. Esa encuesta, para esa encuesta estamos esperando poder obtener una muestra significativa de tutores que ya hayan tenido un bagaje o un tiempo en la universidad, para que nos cuenten esas situaciones o esas cosas que han encontrado dentro de los estudiantes, con el fin de que con esta reunión, más la información que recibamos de los tutores, más la revisión que vamos a hacer juiciosamente del curso cátedra, porque es algo que vamos a hacer dentro de esta propuesta, logremos tener esos tres talleres de Camino al Éxito tal cual como los queremos y los que hablamos en esta reunión. Entonces necesitaríamos, mis líderes, una base de datos de tutores de pronto con ya algún tiempo de recorrido, y pues yo no sé, Rodrigo, que está aquí, si nos puede contar más o menos esa muestra significativa que pudiéramos tener, o Alonso, no sé. Rodrigo, pues hablaba 20 personitas, estaría bien, Rodrigo, para una muestra, obviamente sería el 10%, 20 de 200 consejeros más o menos. Rodrigo. Bueno, antes de responder a esa pregunta, yo sí quisiera hacer como un aporte.
En este tema de la adaptación al medio universitario hay que considerar muchas cosas. Por allí estuve en una conferencia de uno de los representantes, no recuerdo el nombre, del Laboratorio Nacional de Universidades, quien nos abrió los ojos en diferentes conceptos de la universidad, las dificultades que se están presentando y lo que se presupone a unos años va a ocurrir con los modelos virtuales. En teoría, hay alguien por allí, yo para los nombres soy muy malo, dice que la universidad presencial a futuro se va a extinguir. Digamos que en ese orden de ideas nosotros tenemos una gran ventaja porque quienes lograrán salir adelante son los modelos virtuales por diversas razones. Sin embargo, hay muchas variables asociadas a este fenómeno del ingreso a la universidad, virtual o presencial, la adaptación, la continuidad y la finalización de un proceso formativo, teniendo en cuenta que hoy día los jóvenes, algo que quisiera por allí corregir es que nosotros no podemos menospreciar al joven que sale del bachillerato porque no tenga la capacidad de adaptarse a un modelo como el nuestro, porque no conozca un computador. Los jóvenes hoy día tienen muchas competencias que les pueden, sin duda alguna, permitir su proyecto de vida, bien sea el que escojan. Adicional a eso, pues tenemos una amplia diversidad de alternativas por las cuales los jóvenes hoy día están optando. Dentro de ellas está el mundo cibernético, youtuber, TikToker y otra cantidad de alternativas que para muchos de los estudiantes resulta enriquecedora en el sentido económico, si se tratara de esa variable que buscan los estudiantes. Dentro de las diapositivas que tenía este señor, habían unas que nos dejaba como con esa inquietud de ¿por qué, para qué estudiar? Que es la pregunta que ha empezado a mover ciertas respuestas desde aquella propuesta de este joven La Liendra, no sé si ustedes la escucharon, que Sí. generó diversas respuestas frente a ello, ante las cuales grandes científicos decían, tiene toda la razón. ¿Para qué va a estudiar hoy día el joven si su proyecto de vida se puede ver incluso más beneficiado si opta por otras alternativas? De tal modo que esa visión que nosotros tenemos de que es que aquí se le va a arreglar el mundo, los jóvenes ya no lo tienen. O sea, el joven estudiar para él ya no es su única opción de vida. Ya con esto es que se me va a arreglar la vida y voy a obtener unos mejores ingresos y voy a ganar mucho dinero y obviamente pues ya no es esa visión, ¿sí? Frente a esa pregunta, digamos que coinciden algunos otros en que la respuesta es que no está dada por ese lado, está dada en la concreción de un proyecto integral de vida, bajo el cual se encuentran algunos otros preceptos de formación en los cuales se encuentra, digamos, esa formación personal, lo que hablaba Anita de ese valor interno o intrínseco que yo le doy a lo que yo quiero, ¿sí? Esa motivación que realmente me empuja a optar por algunas alternativas que me van a complementar de alguna forma mi propio ser, mi propio concepto personal o de vida, y que sin lugar a dudas, independientemente del dinero, voy a poder tener un mejor estatus socioeconómico, personal y, bueno, y otras variables asociadas. De hecho, es que la pregunta se tiene que cambiar porque tú no estudias solamente para ganar dinero. En el estudio hay otra serie de ganancias que probablemente te lleven a ganar dinero y que tienes que empezar a considerar dentro de lo que hace parte de tu orientación profesional y vocacional. Ahí es donde viene el punto personal. Y hay que considerar también es que el tema de la formación, a pesar de que también existe esa variable, se ha convertido en algo muy importante porque ya incluso hasta pequeños oficios, y lo digo con mucho respeto, ya necesitan una cualificación. Conozco un señor que le ha ido muy bien siendo albañil, comillas, porque él ha logrado obtener una serie de títulos en el SENA, lo que le ha permitido tener una hoja de vida, presentarla a diferentes sitios y obviamente obtener un mejor ingreso por algo que muchas personas hacen sin ninguna experiencia profesional, más desde la experiencia práctica. Entonces, ahí hay una serie de variables, más un documento que yo leí que hablaba sobre qué es lo que realmente hoy mantiene a los jóvenes en la universidad, y sin duda es un componente cognitivo que tiene que ver con ese deseo o de querer, de hacer y de estar, ¿sí? Si yo quiero, lo hago. Si no, no. El resto son excusas.
porque de hecho el dinero ya no es un problema, teniendo en cuenta que hay muchas alternativas para la formación. Lo vemos con Generación E, no tienen que pagar, pero aún así no están terminando todos, están desertando, ahí se les está dando el ingreso, y ahí es cuando uno ve que el dinero no es el problema, o sea, la plata para estudiar en algunos casos ya no es el problema, es más de tipo personal. En ese orden de ideas, cuando hablamos de una cátedra como esta, que para mí es muy importante, sin duda hay que mirarla con mucho cuidado porque, como ya ustedes lo han mencionado, esta es la cátedra que nos va a permitir, ahí sí, como dicen, alinear al estudiante dentro de sus deseos personales y hacer ese ajuste de esas competencias que sin duda ya tienen a un objetivo claro de vida, que implicaría desde luego iniciar, continuar y terminar un proceso de formación que, como se sabe también, el modelo virtual adicional a su formación personal le va a generar una complementación, perdónenme de pronto la expresión, en componentes personales, porque de forma intrínseca estudiar virtual te potencia esas competencias, el trabajo colaborativo, el autónomo, la creatividad, que en otros estudios ha demostrado que para las empresas es un candidato ideal el estudiante que egresa de este modelo, porque es un modelo que además de que sabe lo que sabe, tiene otras competencias que permiten una adaptación a un contexto particular. Bueno, quería mencionar esas cosas y que sin duda nos obliga a sentarnos a leer los documentos que nos sugiere Andrea y bueno, todos los que podamos encontrar para poder generar una propuesta muy impactante, interesante, obviamente con el fin de superar todos esos escollos que nos ha generado la permanencia de los estudiantes. Con respecto a la muestra, bueno, si vamos a hacer algo oficialmente estadístico para poder generar esa evaluación, ahí nos tocaría remitirnos a otras cosas, porque para poder generar ese análisis estadístico requerimos obviamente, primero, de un diseño de variables que partan de un constructo teórico. Los constructos teóricos nos permiten definir variables que nos van a generar unas preguntas. De acuerdo a esas preguntas, el número, nos vamos a permitir generar un test, una escala, una encuesta que va a tener un número determinado de preguntas y con las cuales ya podríamos hablar de una muestra representativa de acuerdo al tipo de preguntas y a la cantidad de preguntas. Digamos que en forma informal, valga la redundancia allí, podríamos contar con una muestra representativa de acuerdo al porcentaje de tutores con los cuales contemos, que depende de ello, 20 estaría bien, sin obviamente tener en cuenta lo que les acabo de decir. No habría ningún problema en ese caso. Pero hablando en términos estadísticos, sí se requiere un poco más de rigurosidad para definir previamente todo un marco teórico, porque de allí es que se saca el constructo, de allí se deriva la variable, de allí se deriva el cuestionario que sería aplicable para posteriormente desde lo estadístico poder generar el análisis estadístico y la relación entre los resultados y el previo contenido teórico que contemos. Gracias, Rodrigo. No, no lo queremos hacer tan técnico como su merced lo menciona, sino a partir de un diálogo informal como el que estamos haciendo ahorita, sacar aquello que nos sirve e igualmente vamos a hacer de esa encuesta un análisis más cualitativo, leyendo cada respuesta del respectivo tutor y analizando qué contiene entre líneas. No vamos a hacer un análisis estadístico con para mirar las variables. Es que yo soy cansón y todo. Pero es que en términos metodológicos, por eso le decía, si es algo informal, pues lo podemos ajustar, pero en términos metodológicos eso nos va a generar muchas dificultades. Porque si lo hablamos desde el punto de vista cualitativo, pasa casi exactamente igual. Requiere uno previo, en este caso no serían constructos ni teorías, sino serían categorías de análisis, con las cuales yo hago una matriz. De esa matriz se genera la matriz de categorías y subcategorías, que igual me permite la generación de las encuestas claras. Por eso yo le decía en algún momento, y para todos me disculpan, cuando yo tengo una pregunta, esa pregunta tiene una razón de ser desde lo teórico. O sea, esto me apunta a identificar, por ejemplo, competencias del tutor, ¿sí? Porque en algunas de los casos, la variable que puede estar generando ruido es cómo el tutor está generando su cátedra, ¿sí? La actitud, la postura, el contenido teórico
son componentes que sin lugar a dudas podrían estar generando un impacto positivo o negativo en las variables. En ese orden de ideas, esas preguntas, cuando yo las formulo y empiezo a analizarlas, Atlas T me serviría muchísimo. Empiezo a encontrar coincidencias conceptuales que me apuntan a mí claramente a decir, vea, ¿qué es lo que los tutores definen como o cuál es la creencia o la percepción frente a X o Y evaluación que se esté haciendo? En este caso particular, pues cátedra Camino al Éxito. Entonces, sin embargo, vuelvo y digo, la informalidad se puede hacer, pero estaríamos generando ahí obviamente una inconsistencia metodológica. El ajuste se puede hacer, pero después no podríamos tener más claridades frente al resultado que obtengamos, positivo o negativo. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y digo, se puede hacer, pero pues lo ideal sería que no. Perfecto, gracias, Rodrigo. Pues bueno, igual ahí su merced nos ayuda a construir las preguntas y estaríamos revisando a ver si se le da un vuelco, pero por ahora, como les decía, sí, informal. Andreita, por cuestión de tiempo, para ir cerrando aquí, la articulación de la que hablábamos con cátedra UNAISTA, en este orden de ideas la podemos encaminar por este lado, es decir, el no ser repetitivos con los talleres con las temáticas que desarrolla cátedra UNAISTA, el que le apunta a cátedra UNAISTA sin tocar los mismos temas, o la articulación de la que siempre hemos hablado entre cátedra y PAC, su merced la ve por otro lado. Me gustaría escuchar esa partecita. Aloncito, lo has mencionado. Nuestra intención es que los estudiantes lleguen al B-Learning y sea novedoso el trabajo, las temáticas que vamos a abordar, que llegue a la webconferencia y que sean novedosos los temas que va a abordar. Entonces, serían temas diferentes, pero que vayan en el mismo camino. Ahí está el reto. Sí. Perfecto, listo. Compañero, no sé si algo más que agregar. Se me olvidaba decir, perdón, que Margie Paola González también está liderando esta mesa, junto con Edwin desde el PAC. No sé, André. Mi líder, perdóname, Alonso, entonces quedaríamos atentos, digamos, a una base de datos de consejeros que lleven ya cierto tiempo con la cátedra, para poder tomar de allí la muestra que necesitamos para hacer para la encuesta que les vamos a enviar. Ya la tenemos lista, estamos haciendo algunos ajustes finales y la idea es que esta semana la enviemos a esos tutores de los cursos que están conectados con el PAP. Entonces sería quedar pendientes a esa lista que nos puedas compartir, y pues resalto los 3 temas que dicen acá, que quedan cerrados en esta reunión, y es que los talleres sean más participativos, que no tengan los mismos talleres del PAP y que no se olviden a los estudiantes de centro para que estén conectados con esta información. Y entonces más la información que nos dieron adicional. Y eso sería todo por el momento. Listo, perdón, Ginny levantó la mano. Sí, bueno, es que este tapabocas no deja hablar mucho, perdón que yo me lo baje, es un poco incómodo aquí. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. Pues bueno, muy complacida de estar en este grupo de reingeniería, ¿cierto? De nuestros encuentros de Camino al Éxito UNAISTA. Y pues bueno, hay muchas de las cosas que ustedes mencionaron, coincidimos también. Precisamente en estos días hemos venido hablando con Paola, con Anita al respecto, y que de verdad necesitamos que esos encuentros pues estén dados a lo que de verdad los estudiantes necesitan, y pues que lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Que los estudiantes, digamos, que se propicie, ¿no? En ellos ese desarrollo de X competencias. Entonces, pues no, muy prestas a esos cambios, a esos ajustes. Si se va a llevar un formato como estándar, digamos, estilo B-Learning, en cuanto a cómo se organiza la sesión, claro que sí. Sí, yo sé que con Pau estamos muy prestas a esa reingeniería, a ese cambio de los talleres, y pues bueno, no vamos a poder estar quizás en todas las reuniones por temas de otras múltiples tareas, pero pues aquí vamos a estar muy prestas a ese cambio. Y bueno, me alegra mucho que Rodrigo esté, porque eso ayuda un poco más llevándolo hacia esa investigación que se quiere también. Entonces, bueno, aquí muy presentes. Muchas gracias. Gracias, Ginny, a su merced por la disposición.
Listo, compañerito. No siendo más, pues les agradecemos por el espacio, que no tenía otro objetivo más que el de revisar de alguna manera cómo articularnos, pero revisar de qué manera podríamos llevar el taller a un ejercicio mucho más significativo para el estudiante. Gracias, entonces, cualquier cosita lo estamos molestando, Andreita. No sé si cojo yo la base de datos de los consejeros o tú dices más bien, vea, estos 20 sería bueno que hicieran el ejercicio de la encuesta. Una listica ahí de unos 20, Andreita. Me parece bien, no se preocupen, si quieren yo lo organizo ahorita durante la tarde, ahorita ya la mañana me quedan solo 2 horas y tengo reunión con el equipo un momentico, entonces en la tarde les estaría compartiendo el listado. Listo, gracias, Andreita. Vale, Gracias, no, compañero. Feliz tarde entonces. El día, vale, perdón. para